Cantar de los Cantares de Salomón, capítulo 1. Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no guardé. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Señor, bendiga esta lectura de su palabra y nos auxilie. Vamos a orar. Dios Todopoderoso y Eterno, nos acercamos a tu santa palabra, creyendo y confesando que toda ella es la verdad. Y deseando recibir esta verdad con un corazón humilde y obediente. Envía a tu Espíritu Santo para iluminarnos. Manifiesta, oh Dios, tu poder. Haznos percibir que aquí estás tú con nosotros. Haznos escuchar tu dulce y maravillosa voz. Auxíliame, Dios mío, para hablar como debo. Libra a los que me escuchan de mis faltas y líbranos a todos de desviarnos de tu verdad. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo tu Hijo. Él es nuestro Señor y Salvador. Amén. La exposición en esta mañana está en los versículos 7 y 8. Los vuelvo a leer para ustedes. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Como ustedes saben, nuestra iglesia tiene un canal de YouTube y ahí se quedan grabadas las exposiciones. Si usted no ha escuchado las anteriores, es una recomendación que las escuche y le ayudará a ver cuál es nuestra manera de abordar este libro del Cantar de los Cantares y lo que hemos visto hasta este momento. Pero hago una breve aclaración, cómo es que nosotros nos acercamos a este libro y cómo lo interpretamos. Hay diferentes corrientes entre los pastores e iglesias. Y creen que este libro es más que todo eso, un diálogo entre un hombre y su amada y cómo se puede aplicar a la vida matrimonial. Nosotros no negamos que van a haber aplicaciones a la vida matrimonial y a otras áreas, pero principalmente nosotros vemos en el Cantar de los Cantares el amor de Jesucristo por su esposa. En este contexto es Salomón y la Sulamita, pero es Jesucristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que según dice la Biblia, tiene una esposa que se prepara para él. Y
Todo el cantar de los cantares nos va a llevar por diferentes estados entre la comunión entre Cristo y su iglesia. Mis estimados, ¿cómo desearíamos que la vida cristiana fuera una cosa siempre igual? ¿Será que de verdad desde que usted se convirtió todo ha sido puro gozo, gozo en el Señor, victoria sobre victoria, comunión con Cristo, siempre todo así? ¿O será la realidad de que nosotros pasamos por penas y por cosas que entorpecen esa relación nuestra con Dios? Creemos que así es. Y aquí se nos va a hablar con varias ilustraciones. Algunas de estas ilustraciones o ejemplos no los podemos entender fácilmente porque nosotros vivimos aquí, muchos siglos después, en una ciudad donde no hay ovejitas. Y aquí el ejemplo que se nos está dando es con respecto a un hombre que tiene un rebaño y una mujer que también tiene un cuidado sobre ovejas, porque eso era lo que pasaba. Se dice que es muy probable que se le daba a las pastoras, a la mujer que cuidaba ovejitas, los pequeños, el cuidado de los corderitos y de las cabritas. Por eso ustedes ven que al final dice, apacienta tus cabritas. Es las cabras pequeñitas, los que son recién nacidos. Se le daba esa tarea a ella. Entonces, por eso les digo que tenemos que imaginarlo y remontarnos, porque si no, no entendemos el ejemplo que se nos está queriendo dar. Recuerden que ¿cómo era cuidar ovejas? Es una tarea que nosotros no conocemos. Tenemos entonces que estudiar para entenderla. ¿Qué era eso de ser pastores y de tener rebaños? De hecho, ni siquiera, aunque usted sea del campo, aquí no hay ovejas, lo más que hay es ganado. No se cuida igual las vacas que las ovejas. Por eso tenemos que estudiarlo para saber cómo es que esto nos transmite enseñanzas. Y primero, ¿cuál era la condición de aquel mundo? No había cañerías. No llegaba el agua ahí por tubo. Y si usted cuidaba un rebaño, ¿qué tenía que hacer? Llevarlo hasta donde hubiera agua. Pero no cualquier agua, porque tenía que ser agua de reposo, que no se vaya a ahogar una oveja o se la lleve la corriente. Pero sí había partes donde había también pozos, se habían cavado pozos. Si ustedes leen en el Antiguo Testamento, por ejemplo, cuando Jacob llega a Padán Aram y él llega ahí y hay un pozo y vienen las mujeres que cuidaban sus rebaños y ahí está Raquel. Y estaba esperando. Pero había hasta conflictos entre los pastores, eran malos, ¿verdad? No querían que ellas les dieran agua a los de ellos y bueno, él las defiende. Bueno, había pozos, del pozo se sacaba agua, se llenaba una canoa y ahora sí los ganados podían beber. Todo esto debe venir a nuestra mente para que entendamos. La labor de cuidar esas ovejas y cabras era muy ardua, no era fácil. Había que levantarse muy temprano y a veces pasar toda la noche con aquel rebaño. Y por eso a veces también esta labor no se hacía solo, no había un solo pastor, eran varios pastores que se reunían y cuidaban rebaños, juntaban sus rebaños, separaban sus rebaños. Nosotros tenemos sí muchos pastores, muchos ejemplos así en la Biblia, como les dije, Raquel, que era la pastora del rebaño de su padre, esa sí es pastora, no de las otras. Las hijas de Jetro, por ejemplo, nosotros leemos que también cuidaban rebaños. Cuando Moisés llega a Madián, ¿con quién se topa? Con las hijas de aquel hombre que tenían sus rebaños. Y él les dice, ¿y por qué hoy llegaron tan temprano? Y vean, había toda una labor y a eso era lo que muchos se dedicaban. Pero como les digo, seamos cuidadosos en prestar atención a las ilustraciones porque si no, no lo entenderemos. Ezequiel, por ejemplo, nos habla de cómo es ese cuidado. Los pastores cuidaban a los pequeñitos, como dice, las cabritas pequeñitas, las ovejitas, o a la que tenía, dice, perniquebrada, es decir, por algo se cayó, se quebró la pata y hay que cuidarla especialmente. Las recién paridas están débiles, hay que cuidarlas. Toda esa labor pastoral, si nosotros no indagamos, no vamos a poder beneficiarnos de la ilustración que nos está queriendo dar la Biblia. Finalmente, ¿a quiénes apareció el ángel cuando Jesucristo nació? ¿A pastores? Había pastores en aquella región que cuidaban, que velaban las vigilias. Ahí estaban con sus rebaños.
La labor de pastores, eso es lo que vamos a ir hoy aquí y a ver que ella tenía su rebaño, que él tenía su rebaño, que habían otros rebaños también, y entonces así se da la conversación. Ahora, viene esta amada, esta mujer, y ya no habla más con las doncellas. Vean que antes había hablado con las doncellas, habíamos visto esa parte. Morena soy, oh hijas de Jerusalén, etc. Hablaba con otras, ya no habla más con ellas. Ahora se dirige a él. Ya ella había reconocido sus faltas. ¿Recuerdan lo que vimos? Me dieron a cuidar viñas. Y la viña que era mía no guardé. Y ella reconoce, no he hecho lo que debía haber hecho. He faltado a mi deber. Nosotros también como iglesia, para que podamos dar el otro paso, primero tenemos que reconocer, no hemos sido la clase de cristianos que debimos ser, hemos descuidado la viña que se nos dio a guardar. Pero entonces ahora nos dirigimos a Él. Y esto es lo que hace esa mujer, dice, ya habiendo reconocido su negligencia, se dirige al amado y le dice, hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? Esa frase ¿la entendemos? ¿Cómo le dice ella? Tú a quien ama mi alma. Esta ilustración de amor la pueden entender los que han amado alguna vez. Esta sulamita desea estar donde está su amado. Pero dice, a quien ama mi alma. ¿Qué es amar con el alma? Esto es obviamente mucho más que ese simple enamoramiento que algunos experimentan y se enamoran aquí, se les pasa el enamoramiento y se enamoran de alguien más y ahí van. Pero esto es diferente, a quien ama mi alma. Esos que realmente se aman, desean estar juntos, desean pasear juntos, desean conversar y desean a veces hasta estar juntos, aunque sea callados, pero juntos. Eso es lo que identifica el amor de dos personas que quieren estar juntos. Y ella le pregunta, hazme tú, hazme saber, tú a quien ama mi alma, ¿dónde apacientas? Es decir, ¿dónde está usted dándole de comer a sus ovejas? ¿Dónde las llevó? Porque tenían que hacer grandes recorridos, tal vez pasar por una parte desierta para llegar donde había buenos pastos. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde cesteas al mediodía? ¿Qué significa cestear? ¿A qué se les parece? A de siesta, ¿verdad? Bueno, también había tiempo para eso. Había tiempo para ya tengo las ovejas tranquilas, ya están comiendo, están rumiando ahí. También tengo un tiempo para un sueñito, decimos nosotros. Pero no, el pastor siempre está vigilante, pero por lo menos tranquilo, ahí las tiene ya bajo control. Y él le pregunta, ¿dónde cesteas? ¿Dónde tomas ese descanso? Los que se aman pueden pasar entonces ratos juntos y tener largas conversaciones. Y pueden pasar horas hablando. O bien puede ser que pasen un gran rato juntos sin hablar mucho. Pero estar juntos. Y por ese tiempo que pasan juntos es que ellos conocen tanto el uno del otro. Sabe lo que le gusta, lo que no le gusta. Con solo un modo se dio cuenta que con algo la desagradó o lo desagradó. Se conocen los gustos de los que se aman, de los que pasan juntos. Y se conocen también que no les gusta. Ahora, como les decía, ahora sí lo entendemos así. Si vemos la ilustración, lo pasamos a ¿quién es esa sulamita? ¿Quién es ese otro pastor? Cuando usted tiene una relación verdadera con Jesucristo y ha pasado tiempos a solas con Él y le conoce a Él, entonces usted sabe lo que a Él le gusta y lo que no le gusta. Y Él le ha expresado a usted lo que le gusta y lo que no le gusta. Con la palabra, ¿verdad? No es que Él le habla y al oído, le habla por la palabra. Pensemos, ¿cómo es que alguien puede llegar a sentir ese amor por Cristo y considerarlo a Él al que ama mi alma? Porque esa es la interpretación. Oh tú a quien ama mi alma. La sulamita a Salomón, pero la iglesia a Jesús le puede decir
que realmente lo ama así. ¿Cómo es que alguien puede llegar a sentir ese amor por Cristo? Bueno, la Sagrada Escritura nos dice cómo fue que ese amor llegó a nosotros. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No es que usted es más bueno que las demás personas y más sensible. Es que usted fue favorecido con el amor de Dios. Le amamos porque Él nos amó primero. Y si usted no entiende eso, no lo va a amar apropiadamente. Porque usted se va a creer merecedor de ese amor. Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pregunta, ¿ha sido derramado en su corazón el amor de Dios para poder decirle a Jesús, oh tú a quien ama mi alma? Veamos que en el lenguaje la sulamita no tiene interés de estar con otros. Dice, ¿por qué voy a andar yo con otros? Con sus compañeros. Es que aunque sean sus compañeros, yo a ellos no los quiero, al que lo quiero es a usted. Qué interesante, aunque ellos sean compañeros de su amado, quiere estar es con él. Esto es muy importante porque recordemos, no basta con que Cristo sea el amado de su papá, de su mamá, de su amigo. Como solemos decir, Dios tiene relaciones personales, no, por decirlo, no tiene nietos, tiene hijos. Usted puede tener un papá muy piadoso que ama a Dios, pero eso no le sirve a usted. Usted debe tener esa relación con Dios. Usted puede tener un esposo o una esposa que realmente ama a Dios y es el amado de su alma, pero usted no. Esto es algo personal. No se trata de, bueno, aquí estoy contento, no estoy con él, pero estoy con los compañeros de él. ¿Habrá alguien aquí así? Pienso que sí. Que no está todavía con Cristo, pero está cerca de los que son de Cristo. ¿Y de algo se beneficia? Claro que sí. Pero su meta debería ser no solo estar con los compañeros de Cristo, sino con Cristo mismo. La sulamita se siente errante sin el amado, porque ahí le dice, ¿por qué el versículo 7, pues ¿por qué había de estar yo como errante? ¿Qué es errante? Que no tiene rumbo, ahí voy caminando, pero ni sé para dónde voy. No tiene, ella dice, yo no tengo por qué andar buscando otra compañía. Yo no estoy interesada en otros más, estoy interesada en Él. La iglesia debe decir lo mismo. Y por eso es tan grave el adulterio espiritual. Por eso es que dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Él dice, no quiero nada con otros, lo que quiero es contigo. Porque si no estás tú, yo ando como errante. Vuelvo a decir, errante es eso. Ahí sigue. ¿Para dónde van? No sabemos. Y hay gente que vive así, errante. No saben para dónde van, no tienen un rumbo. Camina, pero no sabe para dónde va. No sabe cuál es su destino. Esta pastora quiere caminar, pero no sin saber para dónde va. Lo que quiere es encontrar a su amado. Y algunos, tristemente, como les digo, realizan sus funciones y sí, puede bien. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la iglesia. Ok, voy a la iglesia. ¿Qué tengo que hacer? Leer la Biblia. Ok, yo la leo. ¿Qué tengo que hacer? Orar. Está bien, yo oro un rato. Pero no sabe para dónde va. Porque no puede decir, yo voy a estar con el que ama mi alma. No ando errante. Cada día yo sé para dónde voy. Yo sé cuál es mi meta. Por eso constantemente repetimos esa pregunta, ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito principal de la existencia del hombre? Y respondemos, el propósito principal del hombre es conocer a Dios y glorificarlo para siempre, disfrutar de Él para siempre.
Le responde él en el versículo 8. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño. Pero vean esa manera de hablar. ¿No lo sabes? Sulamita, no sabes dónde estoy. Con amor, él responde. Cristo también hizo eso varias veces con sus discípulos. A veces no en tono tan dulce porque lo llegaron a exasperar por su incredulidad, como vimos hoy hace 8, ¿verdad? La incredulidad es dureza de corazón. Y él a veces tenía que decir, ¿cómo es que no saben? ¿Cómo es que todavía no han entendido? Pero por ejemplo, a Felipe, en cierta ocasión Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. En Juan 14. Y él le responde, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? ¿Cómo dices tú? Enséñanos al Padre. El Padre y yo uno somos. Bueno, así parece como con este lenguaje le dice él, oh hermosa entre las mujeres, si tú no lo sabes, te voy a decir qué es lo que hay que hacer. Pero casi que en la pregunta hay, ¿cómo es que no lo sabe? Pero le voy a decir cómo llegar a donde yo estoy. En esta respuesta, como les digo, aunque hay ignorancia, él siempre con su amor le da un cumplido. Ve que no le dice, si tú no lo sabes, ignorante y terca. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres. Así es de amoroso nuestro Señor, que hasta sabe reprender con amor. Tenemos que aprender de Él. Así tenemos que reprender a veces a otros con amor. Y le dice hermosa. Le recuerda tal vez al decir hermosa que a pesar de que ella está quemada por el sol, ¿recuerdan? Morena soy, oh hijas de Jerusalén. No reparéis en que soy morena porque el sol me miró. Andar bajo aquel sol quema la piel. Pero pensemos, ¿por qué es que ella no sabe dónde está él? ¿Y qué tiene que hacer entonces? El asunto es que no tenemos que distraernos. Hay que aprender el camino. ¿Cuántas veces? Miren, nos pasa a nosotros. Y gracias a Dios que ahora hay Waze y todas esas cosas. Pero ¿cuántas veces yo fui a un mismo lugar y luego vuelvo y me vuelvo a perder? Una torpeza de dirección. Hay quienes no, hermano Olger, es como que tuviera el GPS ahí, ¿verdad? Pero en general, perderse otra vez, pero ya había venido aquí y no encuentro dónde es. Y eso es una muy buena ilustración, porque parece que la iglesia es así, fácilmente perdió el rumbo. ¿Por dónde era que había que ir? Si tú no lo sabes, hermosa entre las mujeres, le voy a decir, ponga más atención al camino, pero le voy a decir, lo que tiene que hacer es buscar las huellas del rebaño, observar esas huellas. Lógico, ¿verdad? Dice, bueno, vamos a ver, ¿por dónde será que él se fue? Ah, mira, aquí hay unas huellas, sí son de oveja, por aquí tuvo que haber pasado él, y se van por ahí. Hay un orgullo en algunos que piensan que ellos son los que están descubriendo el cristianismo y solo ellos lo entienden. Nunca vuelven a ver las huellas del rebaño que tiene 2000 años de seguir a Jesucristo. Por eso es que nosotros nos beneficiamos de los escritos de los antiguos y revisamos aquella iglesia fiel, aquella iglesia que estuvo dispuesta a la tortura y al martirio por amor de Cristo. Y vamos y vemos cómo ellos entendieron la Biblia, cómo la vivieron. Hoy en día la gran mayoría de las denominaciones evangélicas no saben de dónde vienen. Y yo he hablado con metodistas, que es una denominación evangélica, y les hablo y no saben quién fue John Wesley y Charles Wesley. Entonces, usted no sabe ni siquiera quién inició el movimiento metodista dentro de la iglesia de Inglaterra. Y así con las demás denominaciones. ¿Y qué saben los bautistas hoy?
¿Quiénes antes de ellos caminaron y dejaron un legado? Los del siglo XVII. Y ahí vamos para atrás, pero el protestante de hoy ni sabe por qué protesta ni protesta más, porque perdió el rumbo. Si usted es protestante, usted debe entender por qué lo es y de qué se trató aquello que se llamó en el siglo XVI Reforma Protestante. Bueno, eso es ver las huellas del rebaño. Ver, sí, hubo un momento en que el rebaño de Cristo parece que se desvió, cayó bajo aquella tiranía del papado y estuvo presa del error por tantísimo, porque ni siquiera había Biblias. Pero usted se devuelve y ve quiénes lucharon para que la Biblia llegara al idioma de los diferentes pueblos. Y ve quiénes fueron esos, y qué creyeron, y cómo vivieron, y cómo eran aquellas iglesias. Por eso es que tenemos un canto que se llama La Iglesia de Ayer. Procure buscarlo también. ¿Qué clase de culto tenían? ¿Qué era lo que ellos hacían? ¿A qué se reunían? ¿De dónde sacó la iglesia moderna que se reúnen es a un concierto? ¿De dónde sacaron que el culto era un espectáculo? Si vamos a los libros de historia, eran cultos sencillos, reverentes, nada de aspavientos, sencillez de corazón. Está ahí en la Biblia. Hechos capítulo 2, versículo 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, la cena del Señor y en las oraciones. ¿De dónde todos los demás? De no ver las huellas del rebaño. Hay otros que han seguido a Cristo antes que nosotros. Siga las huellas del rebaño y apaciente entonces sus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Ahora, ¿dónde está? Ella quiere estar con él y ya le dice cómo. Se supone entonces que indaga quiénes son, de dónde está, por qué las iglesias están como están. Indaguemos un poco, volvamos a la Biblia. Aquí están las huellas de los que han seguido a Jesucristo. Aquí está el profeta Jeremías diciéndole al pueblo: paraos en los caminos, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero aquellos israelitas respondieron: no andaremos. Bueno, no querían estar con el pastor. Pero hay en la Biblia claramente indicaciones de dónde está Jesús, dónde prometió Él su presencia. Donde estén congregados en su nombre. Y congregados en su nombre no es decirlo, porque entonces todos están congregados en su nombre. Congregarse en el nombre de Jesús tiene un elemento muy importante. Saber que Dios no acepta de nosotros nada si no es por medio de su Hijo Jesucristo. Que Dios no acepta ni oraciones, ni alabanzas, ni nada de lo que hagamos. La mejor obra que hacemos es rechazada si no es por medio de Jesucristo. Ese es el lugar de su presencia, donde se reúnen verdaderamente en su nombre, en la iglesia. Cuando Jesús trae una oveja descarriada, todos nosotros debemos sentirnos ovejas descarriadas, pero cuando Él las trae al rebaño. No las trae para que decirle: ahora que ya la curé, siga andando solita. No es el modelo de la Biblia. Si usted quiere saber y si usted puede decirle a Jesús: oh tú a quien ama mi alma, ¿dónde estás? ¿Dónde estás esteando? ¿Dónde apacientas? Jesús le va a responder: fíjese en las huellas del rebaño y donde están congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. Observe, vaya a una iglesia donde la Biblia es respetada, reverenciada, donde se adora a Dios en espíritu y en verdad, no carnalmente, no emocionalmente. Claro que sí, nuestras emociones pueden ser afectadas también por la palabra, pero no es emocionalismo. Cuando leí esto que Jesús le dice: hermosa, recordé lo que Ezequiel dice, el profeta Ezequiel, refiriéndose a Jerusalén, en su capítulo 20, versículo 15, le dice algo así. Cuando les está recordando lo que Dios hizo por los israelitas, les dice así, Ezequiel 20:15.
También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería, dice, jurando que no los traería a la tierra que les había dado, que fluye leche y miel. Y oigan esta frase, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Para Dios, Jerusalén se volvió la más hermosa. Pero ¿qué es lo que hizo a Jerusalén hermosa? Que tiene el polvo de aquella tierra. ¿Qué hace diferente a esa tierra de las demás? En realidad es polvo como el que hay en cualquier otro desierto. Pero se vuelve monte santo por la presencia de Dios. Y el Hijo de Dios caminó por esas calles. La presencia de Dios vino a esa ciudad. En el tabernáculo estuvo y luego en Jerusalén. Eso es lo que la hace la más hermosa de todas. Y entonces a la iglesia no nos hace... ¿Cuánto quisiéramos tener un bello edificio? Claro que sí, y hay que esforzarse por tenerlo, pero eso no es lo que hace a la iglesia bella. Comodidades, eso no es. Es la presencia de Cristo. Por eso dice Salmo 87:2, ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jerusalén, de Jacob, perdón. Entonces Dios dice, a todo Israel lo amo, pero en Jerusalén está mi especial amor. ¿Por qué? Porque ahí está el lugar de su presencia. Estamos hablando en el antiguo pacto. Ahí está el lugar de su presencia, en el templo. Si nosotros hemos de entender, y poco a poco ya vamos a entrar a esa parte de Cantares, donde vamos a ver todas esas descripciones de belleza, bastante diferentes de lo que nosotros le diríamos a una mujer de que es hermosa, pero está aquí con un propósito. Y vamos a ver de dónde proviene esa belleza. Por eso el canto dice, semejante al que te redimió. Cuando Él redime al pecador, Él lo va formando conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y se va volviendo cada vez más hermoso. Y va a estar vestido, como dice el canto, de pureza. Pero lo primero que necesitamos es saber, ¿dónde está Jesús? Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, ¿dónde estás? Usted tiene que venir con ese anhelo de decir, Señor, quiero estar donde tú estás. Y Él le dice, ¿dónde estoy? Donde la palabra es fielmente predicada. La gente suele decir de las iglesias, estoy yendo a tal parte, ahí me siento bien. Está bien, se siente bien, pero la idea es, ¿por qué se siente bien? ¿Qué están haciendo como a usted le gusta? Porque si esa es la razón, no es una buena razón. Lo que usted tiene que decir es, estoy ahí porque la palabra es fielmente predicada, porque las ordenanzas son fielmente administradas, el bautismo y la cena del Señor, y porque ahí se practica la disciplina eclesiástica. Estas tres marcas dieron los antiguos para una iglesia de Dios. Estas tres marcas: se predica fielmente la palabra de Dios, se administran fielmente las ordenanzas y se practica la disciplina bíblica. Ahí está la presencia de Dios. Y un gran teólogo del siglo XIX dijo, cuando la disciplina deja la iglesia, Jesucristo la deja también. Porque no hay orden, no hay respeto a la palabra, cada uno vive como quiere. Pero en una iglesia con disciplina, nosotros nos cuidamos unos a otros. Y esa disciplina no tiene una connotación negativa, como no la tiene en la casa. Por amor a los niñitos los educamos. Por amor a los niñitos los disciplinamos. No los dejamos que hagan cualquier expresión pecaminosa, les orientamos. Así es en la iglesia. Yo invito a cada uno de ustedes que todavía no son parte de esta iglesia. ¿Por qué había de seguir errante? Como dice ella. Pues ¿por qué había de estar yo errante, como errante? No tiene por qué. Aquí tiene un rebaño al cual unirse y a seguir a Cristo con nosotros y a conocerlo más y a amarlo más y a servirle mejor. No siga errante.
Jesús está con su iglesia. Usted no puede darle los términos a Cristo como si usted tuviera una relación con Cristo tan particular que solo Él y usted saben cómo es que se llevan. Se lleva todo según el orden de Dios. La pregunta es, ¿conoce usted lo que es tener comunión con Jesús? ¿Ha estado usted con el amado? Eso que les decía, de cuando hay cercanía entre dos personas, que ya se sabe lo que les gusta, lo que no les gusta. Eso se tiene cuando uno tiene esa comunión con Jesús a través de su palabra y voy viendo cada vez más qué le agrada a Él, qué no le agrada. Él me lo ha dicho por su palabra. Y como lo amo, porque Él me ha rescatado, deseo en gratitud responder con amor. ¿Es Jesús su amado? Yo quisiera que sí lo sea. Y si no es así, vaya y en soledad clame a Él, porque Él recibe pecadores y con su sangre los lava. Vamos a orar. Dios bendito, Padre de Jesucristo nuestro Señor, hoy te alabamos dándote gracias porque tu Hijo Jesucristo es para tu iglesia. Él es al que nuestra alma ama. Y te pedimos perdón cuando nos distraemos en cosas inútiles y vanas de esta vida. Oh Señor, pedimos por nosotros de manera personal, por nuestras familias, pedimos por esta iglesia. Concédenos, Señor, arrepentimiento genuino, humillación, para que lleguemos a ser lo que tú quieres que seamos. Gracias porque hay perdón en Jesús tu Hijo. Gracias porque eres paciente y misericordioso. Perdona nuestros extravíos, perdona nuestras torpezas. Danos esa bendición de sentir el corazón lleno de amor por Jesucristo, porque tu palabra dice que es obra del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.